60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad, revista televisiva de opinión, análisis, propuestas y soluciones. La nefrología es la especialidad médica que estudia los riñones y sus funciones. Su objetivo es prevenir, diagnosticar, tratar enfermedades del riñón y sus consecuencias. La actividad de los riñones puede verse afectada por diferentes causas relacionadas con la calidad y estilo de vida de las personas, donde la nutrición juega un papel central en el tratamiento de las enfermedades renales. Para despejar estas graves preocupaciones se encuentra en 60 minutos el Dr. Ronald Mera, especialista en nefrología, quien nos dará recomendaciones acerca de estos padecimientos y cómo tratarlos. Bienvenido a 60 minutos. Doctor Mera, bienvenido a nuestro programa. Queremos tocar un tema que es bastante complejo, el hecho de que la diabetes se está comiendo el mundo, por decirlo de alguna manera. La gente se está enfermando y lamentablemente muchas personas no saben que tienen diabetes, ¿no? Eso también ocurre con los riñones. En este caso, pues usted como un experto nefrólogo, nos gustaría empezar la entrevista preguntándole ¿qué es la nefrología? Bueno, ante todo agradezco la invitación, Marco Tulio. Para nosotros es importante estar en contacto con los pacientes. En este caso, la nefrología es la ciencia que se encarga del estudio de la anatomía y de la función de los riñones. Es decir, su campo de acción está en lo que trata la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de todas las enfermedades que tienen que ver con el riñón y las enfermedades que pueden producir alguna repercusión también a nivel renal, como por ejemplo la hipertensión, como por ejemplo la diabetes, que cuando no se controlan van a tener repercusión directamente a nivel del riñón. De eso trata la nefrología. Doctor, o sea que no basta con ser diabetólogo, se requiere también que sea nefrólogo para complementar todo. Lo que pasa es que el manejo de estas enfermedades en general requieren de un equipo multidisciplinario. Yo soy diabético, pero la diabetes tiene muchas complicaciones. Una de estas complicaciones es el daño que produce a nivel renal. Entonces, el diabetólogo en este caso va a tratar la diabetes, pero cuando ya existe alguna complicación renal, ya es necesario que el nefrólogo intervenga. Lo mismo con el paciente hipertenso. Sus controles los va a hacer con el cardiólogo, sin embargo, cuando ya existe alguna complicación a nivel renal, entonces es necesario que intervenga el nefrólogo también. ¿Por qué se enferman los riñones? Las primeras causas por las que en este caso se produce la enfermedad renal crónica es la diabetes. Muchas veces nosotros nos diagnostican diabetes, pero no cumplimos con el tratamiento. Entonces, porque no tenemos ninguna molestia, porque no tenemos ningún síntoma, entonces lo que hacemos es pasar por alto el tratamiento. Sin embargo, todo esto va a producir complicaciones al nivel renal. Lo que pasa es que al principio no tenemos manifestaciones, las manifestaciones vienen después. Lo mismo pasa con la hipertensión arterial. Al principio no tenemos manifestaciones, tenemos la presión alta, andamos un tiempo, como no tengo síntomas, no tomo ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, esto crea un impacto a nivel renal y ahí después vienen las complicaciones. Generalmente no tiene síntomas. La enfermedad renal crónica se divide en 5 etapas. En las primeras etapas no hay síntomas y por eso es que nosotros nos confiamos. No seguimos el tratamiento de la diabetes, no seguimos el tratamiento de la hipertensión y esto va a producir que nuestro riñón empiece a deteriorarse. Sumado a esto existen otros factores también que también van a contribuir a que el riñón se dañe. Entonces, todo esto es lo que crea impacto renal y que hace que en estos momentos tengamos cifras completamente alarmantes de enfermedad renal crónica a nivel mundial. ¿Qué tan grave es la enfermedad renal crónica? Mire usted que en estos momentos nosotros tenemos en nuestro país aproximadamente más de 15.000 pacientes
1.500 pacientes en terapia de sustitución renal, sea esta trasplante renal, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Cuando nosotros no tenemos un control constante de la enfermedad renal crónica, esta avanza, y al avanzar puede llegar el paciente a necesitar una de estas terapias, hemodiálisis. Cuando llega la hemodiálisis ya todo cambia para el paciente. O sea que si no controlamos a tiempo, entonces esto avanza y después ya el daño es grave. ¿Por qué Manabí tiene un alto porcentaje de personas diabéticas? Y mire que nosotros somos, de por sí somos sedentarios, nos gusta la comida voluminosa. Si usted va a la calle se dará cuenta cómo las personas comen, se dará cuenta que en la esquina está el señor vendiendo la cazuela, que está vendiendo la bandera, que está vendiendo... Entonces nosotros somos buenos para comer. Y la diabetes nace de un mal control en la alimentación. Entonces, si yo como mal, desde ahí parte el hecho de que ya tengo el riesgo de hacerme diabético. Porque la mala alimentación, sumado a esto de que no nos gusta hacer actividad física, sumado a esto el hecho de que no nos gusta tomar tabletas, entonces todo eso es una combinación letal que va a producir complicaciones al final. Ahora, al tener complicado la salud, ¿qué alimentos la persona debe eximirse a no consumir, aunque ya tiene un hábito de años comiendo lo sabroso, al menos aquí en Manabí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que de acuerdo a las enfermedades que nosotros tenemos, establecemos las dietas. Por ejemplo, si usted es un paciente hipertenso, entonces sabemos que su dieta tiene que ser pobre en sal. Entonces, hay recomendaciones establecidas. Si usted es un paciente diabético, sabemos que su dieta tiene que ser baja en carbohidratos, porque eso es lo que en este caso va a producir aumento de la glucosa. Y si usted es un paciente que tiene enfermedad renal crónica, pues esto, de acuerdo a la etapa, en las primeras etapas, si bien es cierto, la dieta tiene como objetivo controlar las otras patologías como diabetes e hipertensión. Cuando la enfermedad renal crónica ya avanza, lo que pasa es que tenemos que tener muchas restricciones, y cuando ya llegamos a las etapas finales, pues las restricciones son mucho mayores. Tenemos entendido que el alcohol, y en este caso el tabaco, produce afectaciones a los riñones y a la salud. Pero la pregunta mía es, ¿comer sabroso nos lleva a la diabetes o a la enfermedad renal crónica? Y claro, pues, mire, cuando yo soy diabético, la base de mi tratamiento, así, la base, porque yo puedo enviarle muchas pastillas, muchas tabletas para que usted tome, insulina y todo lo demás. Sin embargo, si la base no se establece, que es la alimentación, entonces no sirve de mucho. Yo le puedo mandar 10 tabletas, pero si usted va y cada tableta se la toma con Coca-Cola, o se la toma con algún refresco de estos que contienen azúcar, no sirve de mucho. Sin embargo, cuando nosotros modificamos estos hábitos, entonces desde ahí parte todo. Desde ahí ya todo va cambiando, porque mientras usted más se cuide en la alimentación, el requerimiento que va a tener de fármacos va a ser mucho menor. Esa es la base del tratamiento, cómo comemos y si hacemos o no actividad física. O sea, hay que cambiar el estilo de comer. Esa es la base. Es la base. Desde ahí hay que partir. Ahora, por ejemplo, una persona se come un encebollado, lleva yuca, Carbohidrato. le pone plátano o chifle, Más carbohidrato. o le mete pan. Y más carbohidrato. O sea, o sea, no son para todos, lógicamente, sino para la persona que está enferma, ¿verdad? Sí. Porque vamos a decir que en Manabí hay tantos enfermos de diabetes, ya, o de la enfermedad renal crónica, y el resto del país no come sabroso. Y bueno, es que en cada región tiene sus distintas costumbres. Ya. Y en cada región se establecen, de acuerdo a la cultura de cada región, las normas de cómo comen. Pero vea que, por ejemplo, si nosotros revisamos los registros para la región de Latinoamérica, nosotros en estos momentos, según las últimas guías que salieron de la LAT, vemos que para el año 2019 tenemos más o menos 27 millones de personas con diabetes. Entonces, para el año 2030, esperamos que este número de pacientes con diabetes haya aumentado aproximadamente a 31 o 32 millones.
solamente para la región de Sudamérica. Entonces, a pesar de que las costumbres cambien, a pesar de que nosotros en la costa no tenemos las mismas costumbres que las personas de la sierra, sin embargo, la ingesta calórica es a nivel nacional, es a nivel regional, es a nivel de todo, es a nivel mundial, porque si usted se va a otro país, pasa lo mismo. Si usted se va, por ejemplo, a Argentina, pasa lo mismo, quizás ya no consumen arroz como nosotros aquí consumimos, pero allá hay mucho consumo de pastas, mucho consumo de harinas, y entonces eso hace que también tenga un índice importante de pacientes como de personas que presenten diabetes y las complicaciones que esta van a acarrear. O sea, definitivamente la alimentación está afectando a crear la diabetes como la enfermedad renal crónica, o la medicación es la que no está sirviendo. En realidad es la alimentación. Nosotros cada vez comemos peor. Dese cuenta de que usted, por ejemplo, en la mañana, si por ahí se levanta tarde, no puede desayunar en casa, va a desayunar en cualquier lugar que le vendan afuera algo de alimentación y que hay carbohidratos. Y luego, en el almuerzo, si no le da tiempo el trabajo para poder ir a la casa a comer algo saludable, come en la calle más carbohidratos. Y luego en la merienda llega a la casa y sigue comiendo carbohidratos. Entonces nuestra dieta es rica en carbohidratos y los carbohidratos son los que se traducen en el aumento de la glucosa. Y desde ahí, por eso es que nosotros tenemos altos índices de pacientes con diabetes, precisamente porque nos alimentamos mal. ¿Hay forma de limpiar los riñones? Lo más importante es el agua. ¿Es? El agua. El agua. El agua. Eso es lo más ¿Cuántos importante. vasos recomienda usted? Y lo ideal sería tomar de 2 litros para arriba. Algunos hablan de 3 litros, pero lo mínimo que debería ser 2 litros de agua al día. 2 litros de agua. Cada vez que usted ingiere agua y luego va a querer ir al baño a orinar, entonces en ese momento a lo que usted orina baja un poco la presión, baja un poco la glucosa. Entonces es tan importante para el ser humano tomar agua, solamente agua. Con eso nosotros ya estamos contribuyendo a cuidar nuestros riñones. Ahora, en cuanto a la medicación, ¿qué medicamentos puede afectar a los riñones? Ya. Esto es como el mito aquel que existe de que muchos pacientes hablan de que no usan insulina porque los puede dejar ciegos. Eso se escucha mucho por ahí y los pacientes no quieren ese tipo de tratamiento. En realidad, todos los medicamentos que se usan para el tratamiento de la diabetes son medicamentos que han sido probados. Algunos son muy antiguos, como la metformina, que tiene muchísimos años, pero que a pesar de eso todavía se mantiene vigente. Todavía en las últimas guías está vigente como primer tratamiento la metformina. Lo que pasa es que cuando la diabetes no se controla, crea impacto en ciertos órganos, por ejemplo, el ojo, por ejemplo, el riñón, por ejemplo, los nervios. Entonces, cuando ya crea impacto en estos órganos, sobre todo a nivel renal, hay que tener cierto cuidado con varios medicamentos y uno de ellos, por ejemplo, es la metformina. Entonces, cuando el riñón ya se va deteriorando, presenta un deterioro muy importante, nosotros los nefrólogos disminuimos la dosis y posteriormente la suspendemos, porque cuando ya hay daño renal ya no la podemos dar. Y así con otros medicamentos. Pero en realidad los medicamentos no es que hacen daño. Doctor, para finalizar este bloque, existen sanadores, magos, virtuosos, en que dicen, no tome esos medicamentos y tómese esto. ¿Es charlatanería eso? Mire que la diabetes, ni la hipertensión, ni la enfermedad renal crónica, por muchos estudios que han habido, no tienen cura. Son enfermedades crónicas, que tienen tratamiento para evitar las complicaciones, pero que no tienen cura. Lo que pasa es que cuando nosotros caemos en esta realidad cultural, entonces luego vienen las complicaciones. La gente suspende el tratamiento farmacológico que le da el médico especialista y en este caso acude a este tipo de tratamientos alternativos, pero después vienen las complicaciones. Y así en los hospitales recibimos a pacientes con pie diabéticos infectados, pacientes que llegan ya con el riñón completamente dañado, que ya necesitan iniciar terapia de reemplazo renal, pacientes que llegan que ya no ven por la complicación de la retinopatía diabética. Entonces siempre lo importante es acudir al médico especialista, porque en este caso él es el que está certificado para poder brindar un tratamiento. Lo otro es gastar dinero en vano. Doctor, vamos a un pequeño corte.
Okay. Volvemos. 60 minutos, la hora de la verdad. Inicio de espacio publicitario. Abra los ojos y no le dé la espalda a la diabetes ni a la mala salud de sus riñones. Un estilo de vida saludable se construye día a día. Protegiendo su salud, disfrutará aún más de la vida. Cuidarla es nuestro compromiso. Con la tecnología más avanzada y atención médica especializada, los resultados serán satisfactorios. Visítenos, porque mejorar la salud de los pacientes diabéticos y pacientes con compromiso renal ahora es una realidad. Y nuestra responsabilidad es cuidar de su salud hasta el último detalle. Bienvenidos a Santa Cecilia Centro Médico. Hola, soy Carlos, y me gustaría tener más presencia en Internet de mi negocio. Claro, Carlos. Hay miles de formas para hacerlo. Creando diferentes tipos de contenidos, para que alimentes tus redes sociales y tengas mayor alcance todo lo que ofreces. ¿Y quién me podría ayudar creando esos contenidos? Cube Producciones es una empresa audiovisual. Con muchos años de experiencia en el tema de la comunicación, ellos te pueden ayudar. Entonces, los llamaré. Cube Producciones. Creamos lo que imaginas. Fin de espacio publicitario. ¡60 minutos! La hora de la verdad. Volvemos con 60 minutos. Doctor, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es la pandemia del momento. A nivel mundial, la diabetes es un problema de salud pública a nivel mundial. Mire que en estos momentos tenemos aproximadamente 479 millones de personas con diabetes en estos momentos. Y se calcula que de aquí al 2030 tengamos aproximadamente 550 millones de personas con diabetes. Ahora, teniendo en cuenta que la diabetes es la primera causa por la que se produce el daño renal crónico, imagínense cómo estamos nosotros los nefrólogos, completamente preocupados, porque los índices de diabetes cada vez aumentan más y más y más. Entonces, esto no hay cómo pararlo. No hay cómo pararlo. Estamos hablando a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial, sí. O sea que ya no es cuestión de cultura solamente. No. Aquí también incide lo que es la alimentación, Y el desorden alimenticio. Y esa es la base, como le decía, del tratamiento. La gente cada vez tiene menos tiempo. También es la forma como se vive actualmente. Usted sabe que en estos momentos la sociedad vive a un ritmo muy acelerado, no tiene tiempo para prepararse la alimentación, van, comen cualquier cosa. El trabajo, la rutina, todo eso hace de que la gente incurra en esto. La ingesta de carbohidratos, y bueno, y con eso cada vez tenemos más pacientes diabéticos y cada vez tenemos más pacientes con complicaciones derivadas de la diabetes. Ahora, yo le quiero contar una experiencia. Tengo un hermano que falleció en Estados Unidos con el asunto de la pandemia. Resulta de que la esposa y él trabajaban. Ella cocinaba los domingos, pero para 7 días. Los ponía y cuando llegaba mi hermano le tocaba almorzar, los metía al microondas y comía. ¿Eso de alguna manera puede afectar? Por supuesto que sí. Tenga en cuenta de que los pacientes cuando tienen este tipo de enfermedades, diabetes, hipertensión, necesitan un tipo de dieta basada principalmente en el consumo de vegetales. Eso necesita. Los pacientes que tienen enfermedad, que tienen diabetes o hipertensión, necesitan comer mucha ensalada. Esa tiene que ser la base de su alimentación. Entonces, imagínese, por ahí su hermano no tenía la oportunidad de comer todos los días ensalada. Entonces, el hecho de refrigerar la alimentación y por ahí en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, cuando ya están en estadios avanzados, el hecho de hacer esto, de comer este tipo de alimentos, pues también hace daño. ¿Es hereditaria la diabetes?
tiene un factor predisponente genético, es decir, muy importante. Yo, por ejemplo, si sé que mis padres son diabéticos, obviamente ya tengo la predisposición para presentar diabetes y ya sé que tengo que cuidarme porque si no lo voy a desarrollar. Por eso que usted ve que en las familias, mamá o papá diabéticos, hijos diabéticos, entonces... Y eso también le llega a los nietos. Y va pasando, claro. Y esto es como un factor predisponente. Lo que pasa es que después ya viene todo el tema ambiental. Y el tema ambiental está en relación a la alimentación. Usted sabe que ahora, por ejemplo, si usted viene y lleva a un niño, a un adolescente a comer, y usted le dice, le da un plato de ensalada y le da una porción de papa con pollo, obviamente va a irse por las papas fritas. O sea, usted le pone una salchipapa y le pone una ensalada, el adolescente se va a ir por la salchipapa y va a dejar la ensalada a un lado. Sabroso, ¿no? Y sí, pero así entonces nos estamos acostumbrando a alimentarnos. ¿Qué recomendación da usted a la persona aquí, básicamente en Manta y Manabí, para que, por ejemplo, ya no debería comer encebollado y nada de esas cosas? Mire, lo que pasa es que la alimentación siempre tiene que ser balanceada. No se trata de que a mí me diagnostican diabetes y yo a partir de ahora ya no voy a ingerir carbohidratos. La persona tiene que ingerir carbohidratos porque el carbohidrato es la fuente de energía de la persona. Entonces, si yo no ingiero un carbohidrato en todo el día, me voy a sentir débil. Lo que pasa es que hay que saber balancear la alimentación. Si yo ingiero carbohidrato en el almuerzo, ya no lo voy a ingerir en la merienda. ¿Ya? Si yo ingiero carbohidrato... disminuir la cantidad. Exactamente. Si yo ingiero carbohidrato en el desayuno, ya no voy a ingerirlo en el almuerzo. Entonces eso, si yo por ejemplo me como unos bolones en la mañana, que ya es carbohidrato, el plátano, entonces voy a ir al almuerzo y ya no me voy a comer un plato de arroz abundante. ¿Difiere en algo el asunto de las carnes? Por ejemplo, carne de cerdo, carne de res, carne de pollo. ¿Cuál es la más saludable? Bueno, en este caso nosotros recomendamos a nuestros pacientes siempre los que tienen enfermedad renal crónica, irse por la carne de pollo. Más que todo es porque el aumento de carne de res va a producir por ahí un aumento de los niveles de ácido úrico y eso también puede complicar también el tema renal. Entonces siempre hay que tratar en este caso de que la dieta esté más orientada al consumo de pescado blanco y al consumo de pollo, más que de carnes, de ese otro tipo, carnes rojas. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Conocemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, que en este caso es la diabetes que tiene predisposición genética, que se desarrolla... Ese es de nacimiento. O sea, usted ya viene con la predisposición, ya viene con una alteración en su páncreas, que es probable. La diabetes se produce por una alteración en mi páncreas. Mi páncreas es el encargado de producir una hormona que se llama insulina. Entonces la insulina es la que va a disminuir los valores de glucosa. Yo me tomo, por ejemplo, un vaso de agua con azúcar y por ahí mis niveles de azúcar aumentan. Entonces mi páncreas tiene un medidor que se da cuenta que hay mucho azúcar y entonces empieza a liberar insulina. Entonces, cuando yo tengo diabetes 1, yo ya vengo con la predisposición de desarrollarlo. O sea, en algún momento mi páncreas se va a fallar y esto sucede siempre a una edad temprana o adolescente. Entonces, el páncreas falla y no produce insulina. Y la diabetes 2, en este caso, es cuando usted vive los primeros años bien y empieza a comer mal, 5, 10, 20 años, come mal, mucho carbohidrato y entonces su páncreas en algún momento se agota y ya no produce tanta insulina. Y en esos momentos usted tiene, como hay muchos niveles de azúcar, empezar a tomar tratamiento. Esa es la diabetes tipo 2. Y hay otros tipos de diabetes que son más raros, que necesitan pruebas específicas para diagnosticarlo. Pero básicamente la mayor cantidad son diabetes tipo 1 y 2. Seguimos marcando el hecho de que el protagonismo aquí, para bien o para mal, de estas enfermedades, sigue siendo la alimentación. Y esa es la base del tratamiento, alimentación, actividad física. Esa es la base del tratamiento. Si usted no hace actividad física y si usted come desordenadamente, no va a servir de nada el tratamiento. ¿Qué genera la actividad física? Y la actividad física, primero, quema calorías. Usted quema calorías con la actividad física. Quema calorías
primero elimina toxinas también a través del sudor y por otro lado va a necesitar o va a tener el requerimiento de agua. Usted ingiere agua cuando usted hace actividad física, entonces todo eso es saludable. Mire que el tratamiento de estos pacientes, básicamente el 50% es la nutrición y de entre un 10 a 15% es la actividad física que haga. Usted, teniendo esos dos pilares, la alimentación y en este caso la actividad física, usted ya tiene más o menos un 60-65% del tratamiento hecho. ¿Qué se logra con ese tratamiento? ¿Curarse o mantenerse? La diabetes no tiene cura. Ni la hipertensión ni la enfermedad renal crónica no tienen cura, pero sí existe tratamientos para mantenerlo. Entonces yo puedo ser diabético y vivir 20, 30, 40 años sin complicaciones. Yo puedo ser hipertenso y vivir todo el resto de mi vida sin complicaciones. Puedo tener una enfermedad renal crónica y no tener complicaciones, pero todo eso siempre y cuando yo controle mis enfermedades. Controle mis enfermedades con la nutrición, hago actividad física, y bueno, y me tomo el tratamiento farmacológico cuando lo necesite. Hablemos de las frutas. ¿Qué frutas son las apropiadas y qué frutas no? Bueno, con el tema de las frutas, todo está en base a la enfermedad que usted se refiera. Por ejemplo, si nosotros somos pacientes hipertensos, no vamos a tener mayor restricción con el tema de las frutas. Si nosotros somos diabéticos, ahí sí, porque hay frutas que tienen un mayor índice glucémico. Hablamos, por ejemplo, de las uvas, por ejemplo, de la sandía, que son frutas que tienen en este caso mayor contenido, en este caso de azúcar. Pero no es que se deben restringir por completo, pero sí se debe limitar el consumo. En realidad se puede consumir las frutas, pero limitando. En este caso hay que limitar la porción. Por ejemplo, no se va a comer usted 30 uvas, no se va a comer, por ejemplo, 10 guineos en un día. O sea, puede comer por porciones. Las frutas se pueden comer, sí se pueden comer, pero por porciones. Los especialistas dicen que no es aconsejable las frutas tomarlas en jugo, sino como salen las frutas. ¿Qué hay de cierto en eso? Mire que si usted se come una naranja, por ejemplo, usted exprime 10 naranjas y se toma un jugo de naranja. En cambio, si usted se come, por ejemplo, una naranja, solo una naranja entera, se la chupa y luego se come el resto de la parte de la naranja, tiene mayor provecho que usted, en este caso, se coma una naranja por completo a que se coma las 10 naranjas, porque la naranja que se comió por completo tiene mayor aporte de fibra, tiene mayor aporte de nutrientes. Entonces, en este caso es mucho más recomendable que usted se coma una fruta natural, a que se tome varias frutas preparadas en jugo. Y los pacientes diabéticos no deberían consumir ese tipo de jugos. 10 naranjas, agua, una sola naranja y la aprovechan por completo. Doctor, para finalizar la entrevista, queremos saber, el Centro de Especialidades Médicas Santa Cecilia, ¿qué nomás ofrece al paciente? Bueno, nosotros somos un centro médico nuevo. Como usted ya pudo observar, somos un centro médico que estamos ubicados acá en el barrio San Antonio. Recién hemos abierto nuestras puertas y contamos con todas las especialidades. Contamos con cardiología, nefrología, diabetología, alergología, gastroenterología, traumatología, pediatría. Tenemos todas las especialidades al servicio de toda la población, en este caso de la comunidad y de toda la ciudad. Nosotros recibimos pacientes aquí prácticamente de toda la ciudad. Entonces, tenemos todas las especialidades. ¿Cuál ha sido la aceptación? La verdad es que si usted se puede dar cuenta, nosotros en la tarde tenemos muchos pacientes. En la mañana aquí funciona el laboratorio clínico, tenemos el laboratorio clínico que funciona en la mañana, desde las 7 de la mañana funciona el laboratorio y en la tarde empezamos las consultas. Porque la mayor parte, todos los médicos que trabajan acá son médicos que trabajan en hospitales. Entonces, una vez que salen de los hospitales, vienen, atienden sus consultas, incluido yo. Salgo del hospital, vengo y atendemos a nuestros pacientes. ¿Alguna invitación para los pacientes? Bueno, nosotros invitamos a toda la comunidad, a todas las personas que vengan al Centro Médico Santa Cecilia. Tenemos todas las especialidades
y estamos dispuestos y estamos esperándolos e invitándolos para que vengan para atenderlos con cordialidad y excelencia. Doctor, muchísimas gracias Un gusto. por haber aceptado la invitación. Volvemos. 60 minutos, la hora de la verdad. Inicio de espacio publicitario. Abra los ojos y no le dé la espalda a la diabetes ni a la mala salud de sus riñones. Un estilo de vida saludable se construye día a día. Protegiendo su salud, disfrutará aún más de la vida. Cuidarla es nuestro compromiso. Con la tecnología más avanzada y atención médica especializada, los resultados serán satisfactorios. Visítenos, porque mejorar la salud de los pacientes diabéticos y pacientes con compromiso renal ahora es una realidad. Y nuestra responsabilidad es cuidar de su salud hasta el último detalle. Bienvenidos a Santa Cecilia Centro Médico. Hola, soy Carlos, y me gustaría tener más presencia en Internet de mi negocio. Claro, Carlos. Hay miles de formas para hacerlo. Creando diferentes tipos de contenidos, para que alimentes tus redes sociales y tengas mayor alcance todo lo que ofreces. ¿Y quién me podría ayudar creando esos contenidos? Hube Producciones es una empresa audiovisual. Con muchos años de experiencia en el tema de la comunicación, ellos te pueden ayudar. Entonces, los llamaré. Hube Producciones. Creamos lo que imaginas. Fin de espacio publicitario. ¡60 minutos! La hora de la verdad. La calidad de la educación en el Ecuador es un tema que ha cobrado relevancia, por lo que las instituciones del área educativa han tenido que revisar sus procesos y evaluaciones. Se requiere que dichos cambios sean sometidos a firmes evaluaciones y controles, mientras el gremio de docente no sea fortalecido, la calidad de la educación en Ecuador será más difícil de alcanzar. Para aclarar estas inquietudes, hemos invitado a 60 minutos al doctor Joselo Burgos Briones, reconocido educador, quien nos dará una orientación más clara de lo que se debe hacer en el bien de la educación. Doctor Burgos, bienvenido a 60 minutos, la hora de la verdad. Con la experiencia que usted tiene, con la capacidad que tiene, el talento, recuerdo que en la entrevista anterior que hicimos nosotros, estuvimos hablando acerca sobre la posibilidad de adaptar modelos exitosos de los países europeos, que yo le preguntaba por qué no podíamos hacerlo acá, y usted me dio pues algunas indicaciones, por lo que eso había que analizarlo en la parte cultural, en la parte hasta religión. Ahora, estando frente a la política social que vive el país, política económica también, ¿ya? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la educación es algo que va cambiando, va variando. Y lo que en algún momento conversamos acá en 60 minutos, la hora de la verdad, podría decir que ya no es verdad que eso sea lo más relevante en este momento. Porque lo más relevante en este momento, sin lugar a dudas, mi estimado Marco Tulio, es el tema de la inseguridad, es el tema de la transformación educativa y es el tema de un cambio que va a haber entre un gobierno a un nuevo gobierno. Entonces, hablar de un modelo es conveniente cuando tengamos ya un gobierno estable o digamos un nuevo gobierno, porque el que se está culminando pues ya está haciendo la parte que le corresponde sin que eso signifique topar el presupuesto del próximo año que no le corresponde a él. Entonces vamos a tener que esperar necesariamente
pero sí recuerdo que me preguntaba en relación a un modelo exitoso en Europa, si puede ser aplicado acá. Sí, pero hay algunos elementos y algunos factores que hay que considerar. Hablando sobre este tema específico, ¿cuáles serían esos elementos, esos recursos? Bueno, vuelvo a hablar de la situación actual del país. Verás, hay una serie de situaciones que están consideradas dentro de la ley de educación. Drogas, voy a poner un solo ejemplo, drogas y el uso excesivo de sustancias estupefacientes. Pero no está regulado el cigarrillo electrónico. Eso no hay una norma. Entonces por ahí hay una creación de este tipo de personas que quieren ir induciendo al joven al consumo para que esto que no está normado sea ya una puerta abierta para ir ingresando. ¿Qué te quiero decir con esto? En la medida que va evolucionando la parte educativa y que vamos desarrollando nosotros, debemos ir dándonos cuenta de que hay unos elementos como el que te acabo de mencionar, que son necesarios ir aplicándole normas para que sean reglamentadas. Entonces, eso es uno de los elementos. Otro, podríamos hablar de la inseguridad. La inseguridad ya no está solamente en las calles, también está en los planteles educativos, y los directivos no tienen la posibilidad de poder hacer una requisa si no es por medio de un juez y por medio de la policía. Estamos los docentes de pronto enfrentando un conglomerado estudiantil que podría, no estoy asegurando, no estoy aseverando, pero podría existir armas blancas en una institución, y eso también debe ser normado. Debe ser normado, y aquí no es una cuestión del Ministerio de Educación, es una cuestión de la familia, es una cuestión del plantel, es una cuestión de los padres de familia, del mismo municipio, del mismo distrito. Entonces, ahí hay varios elementos en los que se podría estar trabajando ahora, y espero que se esté haciendo. Doctor, ¿cómo usted visualiza la situación de nuestra educación? La veo... ¿Y qué podemos hacer? Como que se puede hacer mucho, mucho. En la medida en que las personas hagan lo que le compete dentro de sus roles. Por ejemplo, la señora ministra haga extensivos los acuerdos ministeriales correspondientes para que ciertas cosas que desde los viceministerios y de la subsecretaría se están viendo como novedades que deben ser normadas, pues sean normadas. Por lo tanto, ya nos vamos a enfrentar a una situación estoy adelantando algo que va a pasar al finalizar el año lectivo. Nos vamos a encontrar con un supletorio, cosa que hablábamos la vez anterior. Ya no hay remedial, ya no hay examen de gracia, y nos vamos a encontrar con una gran cantidad de estudiantes que van a perder el año. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora después de un primer trimestre? Y ya transcurriendo casi el segundo trimestre, es reunir con los padres de familia, evidenciar los alumnos que van rumbo a ese despeñadero para poder trabajar en algo que es necesario, porque se va a convertir eso en un problema posterior al finalizar el año lectivo. ¿Cuál fue la intención de haber eliminado eso? Bueno, la intención ya lo habíamos analizado, y que yo estoy de acuerdo, era que ellos no crean que solo en supletorio, examen de gracia y en examen supletorio, remedial y de gracia es que había que estudiar. Hay que hacer, este es un proceso, la educación es un proceso, y ellos deben estudiar durante todo el año lectivo y deben ir demostrando por medio del trabajo en aula, sea individual o grupal, que tienen las condiciones y los aprendizajes requeridos para poder ser promovidos a un nuevo año.
O sea, en este caso podríamos considerar que haber eliminado estos beneficios para los estudiantes estuvo bien. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque nosotros tenemos que competir en el mundo. Ya nosotros estamos globalizados. Nosotros no podemos ser el país que dé tantas oportunidades hasta para pasar el año lectivo, para pasar un curso. Debemos ir con rigurosidad. Eso debe implementarse. La rigurosidad es uno de los principios con los cuales debemos nosotros seguir formando. Así optimizamos la calidad de estudiantes, ¿verdad? Sí, la calidad de estudiante es el estudiante es un producto que nos entrega la familia, que nosotros trabajamos en los aprendizajes, pero en lo que es la parte de los valores tiene que ya desde la familia venir. Ya. Entonces damos conocimientos que, bueno, también están en las redes los conocimientos, pero los orientamos para que sepan cómo utilizar esos conocimientos. Doctor, coméntenos algo acerca del modelo de evaluación del clima organizacional. Bueno, te agradezco en primer lugar por ese tema. Es algo que vengo trabajando desde hace un año exactamente. Para lograr mi tesis doctoral, yo hice una propuesta. Mi tesis doctoral se fundamentó en la creación de un modelo teórico para evaluar las instituciones educativas, que son organizaciones. Queremos que, con la experticia mía, habiendo estado en algunos colegios, y básicamente aquí hay un colegio que está en mi corazón siempre, que es el Colegio Manta, entendí que es el clima laboral y el clima organizacional lo que permite el engrandecimiento de las instituciones y permite la satisfacción laboral y mejora el desempeño también de los docentes y logra una convivencia armónica. Es decir, estoy hablando de todo, estoy hablando de directivos, estoy hablando de docentes, estoy hablando de personal administrativo y también hablo de una comunidad educativa. Entonces sí, mereció una mención honorífica esto porque no hay un modelo de evaluación del clima organizacional en las instituciones educativas en el Ecuador. Este es lo primero, es un aporte importante y estamos trabajando en ello. ¿Cuál ha sido la aceptación? Bueno, bastante buena. Cuando se comienza con uno ya es bastante. Y luego sumas 2 y sigue siendo bueno. Y luego sumas 3 y hoy por hoy hemos evaluado 3 instituciones y hemos podido, por medio de esta evaluación, porque hay que decir algo, este modelo tiene medición, evaluación y gestión. Cuando aplicas una encuesta, mide. Cuando analizas la encuesta, evalúas. Y cuando haces un plan de mejora, gestiona. Por lo tanto, en esa parte estamos con estas instituciones donde hemos podido ver la debilidad institucional, porque hay algunas variables que estuvimos estudiando y nos hemos dado cuenta que ahí hay una debilidad. No sé si te acuerdas, anteriormente se aplicaba el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Todo eso que sabemos que existe en las instituciones, yo lo llevo hacia un modelo de evaluación para, de alguna forma, darle a cada una de estas instituciones un diagnóstico por medio de esta radiografía que hacemos en un proceso que tiene 3 fases y que busca fortalecer la parte que tiene debilidad. Doctor, permítanos hacer un pequeño corte comercial para luego seguir con la entrevista. Volvemos. 60 minutos, la hora de la verdad. Inicio de espacio publicitario. Abra los ojos y no le dé la espalda a la diabetes ni a la mala salud de sus riñones. Un estilo de vida saludable se construye día a día. Protegiendo su salud, disfrutará aún más de la vida. Cuidarla es nuestro compromiso. Con la tecnología más avanzada y atención médica especializada, los resultados serán satisfactorios.
visítenos, porque mejorar la salud de los pacientes diabéticos y pacientes con compromiso renal ahora es una realidad y nuestra responsabilidad es cuidar de su salud hasta el último detalle. Bienvenidos a Santa Cecilia Centro Médico. Hola, soy Carlos y me gustaría tener más presencia en Internet de mi negocio. Claro, Carlos. Hay miles de formas para hacerlo. Creando diferentes tipos de contenidos para que alimentes tus redes sociales y tengas mayor alcance todo lo que ofreces. ¿Y quién me podría ayudar creando esos contenidos? Jube Producciones es una empresa audiovisual. Con muchos años de experiencia en el tema de la comunicación, ellos te pueden ayudar. Entonces, los llamaré. Jube Producciones. Creamos lo que imaginas. Fin de espacio publicitario. ...60 minutos, la hora de la verdad. Con el excelente trabajo que usted ha presentado para mejora de la calidad educativa del país, ¿el gobierno en qué situación se ha puesto? El Ministerio de Educación en este caso. Esto se crea con la finalidad de mejorar la educación en el país, pero se lo ve como algo de joselo, ¿no? Algo de joselo que es aplicado, es aplicable para todas las instituciones educativas, pero no se lo ha observado así. Tenemos alguna cuestión de carácter cultural que dice que lo de afuera es mejor que lo que tenemos acá dentro, nuestro producto, ¿no? Y estoy esperando seguir con las instituciones con las cuales estoy trabajando y tengo invitaciones para otras instituciones que lamentablemente no son fiscales, porque tiene un costo. Esto genera un costo que no es tan alto, pero que no lo puede de alguna manera asumir el Estado, porque de pronto eso genera un valor y eso un trámite, pero espero que nos escuchen en algún momento las personas de Planta Central y se den cuenta que no es cuestión de venderle algo al Estado o al gobierno, es cuestión de sumar al Ministerio de Educación una propuesta que es valiosa y que puede mejorar de alguna forma ese clima organizacional de las instituciones, porque las instituciones merecen mejoras, porque los niños que son el lugar donde ellos pasan una gran parte de su vida y del día, merecen tener docentes satisfechos, felices, merecen estar en un lugar, como te decían antes, un marco armonioso para el desarrollo de ellos. ¿A qué llamamos clima organizacional? Bueno, aquí me traes a otro tema y ya le voy a decir por qué. Clima. ¿Qué estamos por vivir próximamente de acuerdo a los pronósticos? Un fenómeno del niño. Voy a preguntar, voy a hacer una pregunta abierta al ministerio y a los colegios. ¿Hay una persona que se haya ocupado de pedir el plan de riesgo de las instituciones frente al fenómeno del niño? ¿Tiene los distritos de educación en este momento un responsable para poder medir los problemas que puedan estar suscitándose en escuelas donde hay un alto riesgo? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación y qué ha hecho el gobierno autónomo, descentralizado, municipal, por unirse al distrito y poder poner técnicos para salvaguardar o por lo menos evaluar los riesgos? Si ese es el clima que nosotros estamos hablando en este momento y que el INAMI nos ha dicho, e INOCAR también, y la NOA nos está dando información permanente desde los Estados Unidos, el clima de una institución educativa es precisamente el ambiente donde se desarrollan las actividades, donde hay un liderazgo que no sabemos cómo está, donde hay una comunicación que no sabemos cómo se está dando.
que hay unas relaciones interpersonales que no sabemos que se está dando. Entonces, el clima organizacional es todo como está engranando una institución. Eso te podría decir, y me dio la oportunidad de hablar del tema del clima y preguntar cómo estamos desde los distritos y ministerios enfrentando eso. Y ojalá y ya lo hayan hecho, y ahí me voy a disculpar. Doctor, con relación a los colegios con el que usted está trabajando, 3 unidades educativas, sí. En sí, ¿cuál es el contexto ahí? Bueno, son instituciones particulares, en primer lugar, porque hay un recurso que es necesario para poder llevar a cabo las 3 fases de este modelo de la evaluación. Como te decía, primero hay que hacer una medición en las variables que yo considero que pueden ir, como son variables estándar, entre ellos trabajo en equipo, liderazgo, como te dije, relación interpersonal, comunicación. Entonces, esos son variables que no pueden cambiar porque es lo que cómo se está desarrollando la institución, pero hay instituciones educativas que quieren conocer algo más. Entonces también vamos incluyendo otras variables porque ellos tienen un propósito. No va a haber ninguna evaluación de clima organizacional en ninguna institución educativa si no tienes primero el objetivo. ¿Para qué quieres evaluar? Todas las instituciones con las que estoy trabajando quieren conocer cómo se encuentran trabajando todas sus áreas. ¿Cómo va la comunicación? Porque una mala comunicación genera un mal liderazgo, genera un desorden. Un mal liderazgo también que ellos quieren medir porque ellos están invirtiendo en sus directivos. Quieren saber si es el líder que necesita tener la institución. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice el conglomerado, porque esta evaluación pasa por tomar en consideración a los miembros del conglomerado. Reiterando lo dicho, ¿es fundamental que todas las instituciones educativas lleguen a esto? Es la sugerencia mía, desde mi punto de vista. Es la sugerencia mía. Pero se basa en una gran necesidad. Es necesario, es mi sugerencia y es necesario. Como dice en la misa el Padre, ¿no? Es justo y necesario. Ahora, doctor, ¿cuáles son los errores más comunes que se comete al momento de gestionar este clima organizacional? Bueno, al gestionar el clima organizacional o al evaluar el clima organizacional, se comete el error de dejar por fuera a uno de los miembros. En otras palabras, es un gravísimo error. Primero, como te decía anteriormente, hacer una evaluación del clima sin saber cuál es el propósito. Segundo, dejar por fuera a alguno de los miembros del conglomerado, porque estaríamos dejando por fuera opiniones importantes. Dejar por fuera al líder o dejar por fuera al señor que es el conserje. Él tiene algo que decir y tenemos nosotros que tomar en consideración eso. Eso creo que son uno de los errores más comunes cuando se va a plantear, se va a hacer la evaluación. Pero si hablamos de la gestión, pues un error bastante común es cuando el líder no asume la gestión, sino que delega a otras personas en vez de ponerse al frente de levantar la institución. Al hablar de líder, ¿de quién estamos hablando? Hablamos de la autoridad, del directivo estamos hablando. ¿Del rector, por ejemplo, de un colegio? Propiamente dicho, del director o el rector, sí. De ellos estamos hablando. Lo que pasa es que yo no lo nombro
como rector ni como jefe. Lo nombro como líder porque es lo que requerimos. Una cosa muy diferente. Mira, a ver, me vas a dar la oportunidad nuevamente para poder decir algo. Una institución educativa debe tener 4 liderazgos. 4. El primero, el liderazgo del jefe, del rector, del director, es el liderazgo transformacional. Él es el que debe transformar. Ese es uno de los liderazgos. El segundo liderazgo que debe tener una institución educativa es el liderazgo pedagógico. Ya no está en el rector, está en el vicerrector, que es el que se encarga de la parte académica, la parte pedagógica. Entonces ya tenemos 2 liderazgos. Tenemos un tercer liderazgo que está en manos del talento humano o de la inspección del colegio. Es la justicia social, es la igualdad, es la inclusividad, el liderazgo de justicia social. Eso lo tiene que hacer el inspector. El inspector debe cortar con la misma medida, debe medir a todos. Ese es otro de los liderazgos. Y el liderazgo emocional es el tutor del aula, es el DECE, el que debe conocer la situación emocional del estudiante. Entonces, mira, 4 liderazgos. Y ahí hay, como siempre las instituciones educativas tienen el Consejo Ejecutivo, ahí hay un liderazgo distributivo, que es cuando hay una actividad, se distribuyen a todas las personas en la actividad, pero hay personas líderes, disculpa, antes que se me vaya la idea, que quieren hacerlo todo. El rector quiere contratar todo, lleva para el Día del Niño, contrata a los payasitos, consigue los caramelos, hace todo, y cuando llega el día del niño, la fiesta, ni los profesores sabían qué era lo que era, que es una sorpresa para todos, es decir, asume todo. Eso no es un liderazgo distributivo. Es cuando se forman comisiones, cuando se distribuye el trabajo. Entonces, ahí estamos hablando nosotros de los 4 liderazgos de los cuales estoy hablando. Mira, hay que remitirse a algunos países amigos. Y aquí hablamos de que el liderazgo solamente es del rector. No, no. El liderazgo es del rector, del vicerrector. Es un equipo. El liderazgo de inspección, liderazgo de tutor, todos tienen un liderazgo. Es un equipo. ¿Y los estudiantes? También. Ellos son parte importante, elemental, fundamental, pilares que hacen que uno esté bien, se sostenga. Si te sostiene en los estudiantes, en los comentarios, en los criterios, en los análisis de ellos, el colegio va de viento en popa. ¿Se toma en cuenta a los estudiantes? Sí, sí. A ver, de eso no hemos hablado. Para poder evaluar en este modelo se toma en cuenta directivos, estudiantes, docentes, administrativos, personal de servicio, estudiantes y padres de familia. Con todos estos elementos en los que todos cumplan con su cometido, ¿se llegará a un feliz término? Si la evaluación se hace solo para decir que se ha hecho una evaluación, pero no se hacen los correctivos que arroja luego como resultado esta evaluación, si no se hace el plan de mejora que debe hacerse, no va a cambiar en lo absoluto. Porque esta evaluación, el que enfrenta esta evaluación, debe saber que yo como rector de un colegio, quiero que me evalúen con este modelo, yo tengo que también darme cuenta que voy a ser evaluado, ¿ya? Pero hay unos que no van a acceder a eso, porque tienen un liderazgo diferente, no transformacional. Una pregunta curiosa.
¿A qué llamamos ser evaluado? Tener un criterio. Te voy a poner un ejemplo. Medir es tener datos. Con los datos sabes si tu hija pasó de año o no. Con la medida evaluamos que ha aprobado. Entonces, mides y con las medidas tienes la información para evaluar, para saber cómo está, si se aprobó o se reprobó. Y es a partir de ahí que viene la gestión. Si tengo datos de que la comunicación no es tan buena en la institución, la evaluación dice que la comunicación necesita ser fortalecida. Entonces la gestión es fortalecerla, medir, evaluar, gestionar. Es decir, ¿cuántas y cuáles son las variables que se pueden medir con este modelo? Sí, yo anteriormente te decía que tenemos nosotros algunas variables como por ejemplo liderazgo, toma de decisiones, remuneraciones, comunicación, relaciones interpersonales, pero si alguna persona quiere saber si dentro de esta evaluación, se me ocurre, si ellos están de acuerdo con celebrar el Día de las Madres, también tenemos que dentro de las variables darnos cuenta que hay personas que quieren, si quieren preguntar si les gusta la Navidad, también, porque de eso a lo mejor para mí es irrelevante, pero para esa persona dentro de esa organización es importante porque él celebra la Navidad de una manera muy familiar, muy animada, y si es una persona que quiere saber si están de acuerdo con el Halloween, también. Es decir, es flexible. Las variables están dadas de acuerdo a lo que requieran las instituciones, porque, a ver, vamos a hablar de otro enfoque. Si el colegio es religioso, van a querer preguntar algo en relación al tema religioso, a ese ámbito. Si el colegio es fiscal y que está ubicado en un lugar diferente, no urbano, sino rural, ellos van a querer saber si la comunidad está de acuerdo en utilizar las áreas del colegio, porque los colegios deben abrirse a la comunidad. Llegó un momento en que los colegios los cerraron. Los colegios eran los lugares en las zonas rurales donde las personas de la comunidad hacían hasta sus bailes de la comunidad, ¿te acuerdas? Y se cerraron los colegios. Ese es un tema que podría incluirse dentro de las variables, es cuestión de las instituciones. En concreto, doctor, ¿quién es el responsable de este clima? A ver, aquí tal vez podríamos nombrar, cualquier rector diría, el inspector general es el responsable de todo. No, equivocado. El inspector general, que es el talento humano, que yo aprecio mucho, es el responsable de que todo vaya funcionando bien. Es el que camina. Aquí me hace acordar de algunas personas que conozco que nunca dejan de caminar durante el día, de curso en curso, solucionando problemas. Ese es el liderazgo de la justicia social, de la igualdad, de la equidad. Pero el que gestiona el clima es el rector. Doctor, para finalizar, una pregunta. ¿Es necesario el cambio de directivos? Bueno, esto te lo dije la vez anterior y lo vuelvo a repetir. Hay directivos que no están a la altura de la responsabilidad, y lo digo al frente de la Cámara. Deben dar un paso al costado. Y hay distritos que no pueden hacerse de la vista ciega ni de los oídos sordos. Hay una comunidad que exige el cambio de directivo y no lo están haciendo. Debe comenzar por ahí el primer paso para una transformación educativa.
no es cuestión de pintar paredes o de arreglar o de hacer un nuevo bloque. Si no hay satisfacción, si no hay felicidad, si no hay motivación, nada de eso tiene sentido. Necesitamos ambientes armónicos, ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades dentro de los colegios, de las escuelas. Por muy pequeña que sea, esa escuela necesita tener un líder. Doctor, para agregar un poquito más algo, el cambio de rectores, el cambio de directivos, por ejemplo, cuando llega a una institución reemplazando a alguien, la posición de este rector o rectora debe estar lleno de empatía o de dureza. A ver, pero tenemos que diferenciar, porque yo en algún momento necesité que un colegio sea intervenido, cuando era distrital de aquí, de Manta, Jaramillo y Montecristi. Saludo a todos los docentes y a toda la comunidad. Necesité que un colegio sea intervenido, y lo primero que puse como condición es la rigurosidad, porque la administración de la que venía se le había ido de la mano a la gente. Entonces hay momentos de que se necesita ser riguroso hasta que tú ordenes la casa. Entonces ahí vamos a requerir otro tipo de liderazgo. Pero cuando ya estas personas hacen ese proceso, deben hacer un cambio también en el liderazgo y llevarlo al transformacional. Porque entonces yo creo que te he contestado que dependiendo de la institución, por eso es bueno la evaluación, porque si tú haces una evaluación del clima, sabrás qué tipo de directivos necesitas, porque ese generalmente tiene un liderazgo que te ayuda. Los liderazgos se aprenden, pero hay otros que tienen un buen desempeño cuando se necesita ser riguroso. Y ahí los padres deben entender que eso se hace buscando los mejores días para la institución. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por habernos orientado mucho más en lo que tiene que ver con el mejoramiento de la educación en el país. Yo te agradezco, mi estimado Marco Tulio. En primer lugar, un gusto poder nuevamente saludarte, y volver a Manta siempre para mí es lleno de satisfacción. Saludo a toda la comunidad educativa. Y ahí estamos preparándonos. Por ahora tenemos 3 instituciones particulares que estamos trabajando con el modelo de evaluación que yo, es de mi creación, fue elaborado por mí. Y espero que sean las fiscales que también se beneficien con ello. Ojalá y sea posible. Esto necesita algún recurso y por eso tal vez es un poco difícil, porque cuando yo te decía que hay que preguntarles a todos, un colegio con 2.300 alumnos, hay que hacer una inversión, ¿no? Hay que hacer pero para mí es inversión, otros han de decir, hay que hacer un gasto. Bueno, en todo caso, te agradezco nuevamente, siempre a las órdenes, y cuídate, mi amigo. Ok, muchas gracias. Hemos llegado al final del programa, esperamos que hayas disfrutado del mismo y recuerda que 60 minutos, la hora de la verdad, siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima.